Vista de causa, rol 7708. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 20, inciso segundo, de la Ley 16.741. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Gracias, señora presidenta. Hago presente que el Pleno está integrado con sus 10 ministros titulares, presidido por la señora presidenta, señora Abraham, los ministros Aróstica, Letelier y Pozo, quienes asisten en forma presencial, y por vía remota los ministros señores García, Romero, Vázquez, señora Silva, señor Fernández y señor Pica. En estos autos se requiere la inaplicabilidad de la norma señalada de la Ley 16.741, que establece normas para el saneamiento de títulos de dominio y urbanización en poblaciones en situación irregular. El juez titular del segundo juzgado de letras civil de Concepción, para que surta efectos en una causa seguida precisamente ante dicho magistrado, caratulada Corporación de Servicios Habitacionales con Heimbel Valdés Eduardo. Señala el magistrado que el juicio sublite iniciado el año 1983 y que versa sobre reclamación de loteo irregular y se ventila entre la Corporación de Servicios Habitacionales, continuada legalmente por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío, y como parte demandada la sucesión del señor Juan Heimbel, esta última parte solicitó, conforme al artículo 152 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, al magistrado requerente el abandono del procedimiento. Sin embargo, el juez señala que la ley 16.741, que regula el procedimiento aplicable a este tipo de juicios, preceptúa en el artículo 20, inciso segundo, cuestionado, que este tipo de causas no procederá al abandono de la instancia. Explica el juez que en la petición de abandono del procedimiento los herederos fundaron la solicitud y afirmaron que el artículo 20, inciso segundo, se encuentra tácitamente derogado en virtud del artículo 19, número 3 constitucional, desde que el fundamento último del abandono es precisamente impedir que los juicios permanezcan paralizados indefinidamente, pues lo contrario vulnera el derecho a procedimiento racional y justo, generando incertidumbre en los derechos debatidos en el litigio y el derecho de las partes a que se resuelva la controversia judicial dentro de un plazo razonable también se ve afectado. Además, los herederos afirman que el artículo 20 es contrario al principio de igualdad de las partes y, en definitiva, de igualdad ante la ley, al constituirse un privilegio arbitrario para la administración que no debe cumplir con la carga procesal del demandante de conducir el juicio a término. El juez confirió traslado del incidente a la demandante, e indica que el servio en el traslado manifestó que el artículo 20 es compatible con el artículo 19, número 3, que ordena al legislador disponer la forma de tramitación de los juicios, pudiendo, al igual como opera en otros cuerpos legales, determinar la improcedencia del abandono del procedimiento, lo que además tiene un fundamento razonable en la especie para impedir que, como habría ocurrido en este caso, el demandado vendiera innumerables inmuebles de su propiedad sin la urbanización que la ley exige. Luego de exponer estas posturas de las partes en el incidente promovido en la gestión sublite, el magistrado formula la cuestión de constitucionalidad solicitando pronunciamiento a esta magistratura respecto de la inaplicabilidad del artículo 20, inciso segundo, para el juicio que pende ante él. Expresa en su auto motivado que esta preceptiva especial que impide el abandono del procedimiento en el caso concreto le genera dudas de constitucionalidad en relación con el debido proceso del artículo 19, número 3, y el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable consignado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque se trata de un pleito declarativo que se ha extendido por más de 3 décadas sin que le sea aplicable el abandono, lo que vulneraría el principio de igualdad de partes en el proceso, contrastado con la regla general del abandono en el Código de Procedimiento Civil, además de afectar el principio de certeza jurídica al estar el procedimiento pendiente por más de 30 años. La causa fue admitida a trámite y declarada admisible por la segunda sala de esta magistratura, y conferidos los traslados a las partes en la gestión, se hicieron parte y formularon observaciones la sucesión demandada, instando porque el requerimiento fuere acogido. Para ello se fundan en las mismas argumentaciones que ya desarrolló el juez en su auto motivado ya referidas, estimando que el precepto impugnado debe ser declarado inaplicable por infringir la igualdad ante la ley y también el debido proceso dispuestos en el artículo 19, número 2 y 3 de la Carta Fundamental. En su presentación de Fojas 399, las herederas Marta Heimbel Bascuñán y Pilar Heimbel Bascuñán y las demás que obran con procurador común, señalan que se contraría el debido proceso y sus condiciones de racionalidad sustantiva y de justicia, que requiere que no existan dilaciones indebidas y una duración razonable para resolver, al tiempo que
insisten también en la vulneración de la igualdad entre las partes y aportan antecedentes de hecho que solicitan tener presente. Finalmente, al igual que el magistrado requirente, refieren que también en la especie se vulnera la seguridad y certeza jurídica y el principio de necesaria consolidación de las situaciones litigiosas. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por doña Marta Hempel Bascuñán y la comunidad hereditaria, y hasta por 5 minutos, de manera remota, tiene la palabra don Carlos Pereira Jadue. Con la bien, su señoría excelentísima, y en virtud del tiempo, alego en representación de la sucesión Hempel, en virtud de designación de procurador común realizada por el magistrado, su señoría recurrente, y en virtud de Marta Hempel por designación convencional. Excelentísimo tribunal, quisiera hacer una precisión, nos vamos a remitir, ya que por solicitud expresa de la excelentísima, a los hechos más relevantes de esto, porque tenemos tan solo 5 minutos para entender un conflicto que lleva 46 años. Excelentísima Corte, esto comienza... El problema general, ¿cuál es la cuestión discutida? La cuestión discutida que nos convoca no es si es que el legislador tuvo motivos atendibles o no para dictar la norma del artículo 20, es decir, prohibir el abandono del procedimiento, ya que esto no es un problema de interpretación, la norma es precisa, sino si en la gestión judicial pendiente se afectan los derechos. Por eso los hechos son determinantes para entender la vulneración constitucional. Respecto a estos hechos, excelentísimo tribunal, quisiera precisar cómo comienza este conflicto. Este conflicto comienza en virtud de un decreto supremo del 18 de marzo de 1969, en virtud del cual se dictamina y se decreta loteo irregular la población de Santa Alicia, que queda en Tomé, al norte de Concepción. Aquí viven más de 210 familias, son 200 y tantos lotes, que en estos 46 años han duplicado o triplicado la problemática. Para esto es preciso determinar que la ley 16.741, la ley de loteo irregular, distingue los loteos irregulares de facto con los loteos irregulares en virtud de un decreto supremo del presidente de la República. Este decreto supremo fue firmado por Salvador Allende. Esta regulación específica es bien determinante porque, una vez dictado el decreto, la administración de los terrenos completa se le otorga por haber de ese tiempo, Servio actual. Esta misma ley le da muy grandes facultades al Servio, las cuales la ejerce completamente. Y también da las medidas precautorias. El 11 de septiembre de 1974, hace ya 46 años que se encuentran precautoriados, no solo el bien declarado loteo irregular, todo el patrimonio de Eduardo Hempel Valdés. Eduardo Hempel Valdés en la actualidad ya no se encuentra vivo. Los hijos, sus 6 hijos y sus actuales nietos, nadie ha podido disponer de ningún bien de la sucesión. Lo interesante de estas precautorias, excelentísima Corte, y si es atingente en atención a los derechos vulnerados, es que estas precautorias son excesivamente superiores al deber y se pagaban con creces la obligación de vida. Sobre el particular, ilustrísima Corte, vulnera el derecho de propiedad. Remisión vamos a hacer en la minuta que vamos a dejar a disposición de este excelentísimo tribunal, tanto el derecho de propiedad como una condición necesaria y no suficiente, la libertad, ya en el rol 7400 y otros dictámenes de este excelentísimo tribunal. Pero el abuso del derecho que se ha ejercido en esta materia es fundamental. Servio, teniendo desde hace 46 años administración de los bienes y precautoriado todo el patrimonio de la sucesión Hempel, no hizo nada. No hizo nada, pudiendo pagarse. Para esto va a ser determinante a entender la vulneración constitucional que el impulso procesal no está en el juez. El juez no podía, él, embargar y rematar por actos propios porque contravenía su disposición constitucional expresa en la atribución exclusiva y no estaba dentro de su competencia. Servio no lo hacía y le era imposible realizarlo a la sucesión porque no tenía disposición alguna de sus bienes. En este escenario, ¿cómo fue lo
¿qué fue lo que ocurrió? Lo que nosotros trabajamos durante tantos años fue en obtener la regulación en virtud de una ley posterior, y es loteo irregulares. Esta ley fue conocida por este excelentísimo tribunal como un examen previo de constitucionalidad antes de su promulgación, y se decretó constitucional respecto a este referente, particularmente porque logramos que se decretara en Marras la recepción provisoria del loteo irregular. La recepción provisoria del loteo irregular, que fue dictaminada con fecha 4 de marzo del año 2019 por la Dirección de Obras de Tomé, por aplicación de la DDU de la Seremi correspondiente. De todo esto dejaré minutas para ser sucinto al problema referente. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy la población de Santa Alicia, la situación de irregularidad, ya no se encuentra al arbitrio y a la negligencia de Servio, sino que conseguimos encontrar un canal por el cual la Dirección de Obra la municipalizar con esta recepción provisoria y la reglamentación. Perdón, señor abogado. Perdón, le pido repetir las últimas tres frases. Se le escucha muy pronunciamiento que hizo de constitucionalidad de la ley que regula la materia. Este abuso, perdón, voy a subir, voy a ver si puedo. Nosotros conseguimos, esta idea es fundamental, se logró decretar la recepción provisoria del loteo irregular de la población santalicia, acogiéndose, por lo tanto, ya no se encuentra regulado en virtud de la ley 16.741, sino que hoy lo que regula la materia son las leyes de saneamiento de loteos irregulares 20.234, 20.562 y sus modificaciones. Esto es relevante en atención a la historia fidedigna de estas leyes. Estas leyes razonaban de acuerdo al informe de la Comisión de Vivienda de esta ley, y solo voy a realizar una cita, porque estas leyes asumen que el problema real de los loteos irregulares era que la ley de loteo irregular suponía que el loteador tenía bienes, y como en la práctica los loteos irregulares los loteadores no tenían bienes, se encontraba entonces una situación de status quo imposible de cumplir, y por lo tanto, sobre la imposibilidad de rematar algún bien para cumplir la obra de urbanización, no se saneaba ningún loteo. En el caso de Marras eso no ocurre. En el caso de Marras existen bienes hace 46 años precautoriados en exceso, que triplican la obligación de vía. Obligación que por de pronto la sola desdicha, la sola negligencia del órgano administrador, del Servio, en esta materia, ha generado que la deuda de urbanización se haya ampliado sin el actuar de nadie, desde 500 millones hasta ya sobre los 1.600 millones de pesos. En el mismo expediente consta en Marra y va a constar en el acta que vamos a dejar a disposición de este excelentísimo tribunal. Estos hechos sí van a ser determinantes entonces para entender la vulneración a las normas constitucionales. Excelentísimo tribunal, una referencia antes de hacer remisión a tres principios, que son los perjuicios. Los perjuicios que ha generado la negligencia es que Servio en su actuar se decretó la situación del loteo irregular, precautorió todos los bienes, imposibilitando la solución, y no remató nada, fue imposible realizar nada. Estos perjuicios generó que 3 generaciones de la sucesión Heimpel no disponieran de ningún peso de su patrimonio, y más de 210 familias de la población no han logrado lotear. El abandono del procedimiento que conocemos sobre esta materia, sobre su señoría del Segundo Tribunal Civil de Concepción, el señor de Polo, ha solicitado la declaración de inaplicabilidad por vulnerar las normas constitucionales, se fundamenta en el abandono del procedimiento, pero hay un hecho que es determinante. Y es que con fecha 30 de junio de 1990 se decretó el abandono del procedimiento en esta causa en contra nuestra. Es por eso que nosotros solicitamos el abandono del procedimiento. Y fue el mismo juez quien, con ocasión de ello, entonces requiere a este excelentísimo tribunal para que, con motivo de esta solicitud, logre decretar la inaplicabilidad.
Este último antecedente va a ser determinante para el desarrollo de estos tres principios vulnerados de las normas constitucionales, que son fundamento de esta petición, y pido perdón por la remisión a los hechos hasta este momento. En primer lugar, el debido proceso. El recurrente, su señoría de Polo, ha fundado la vulneración del debido proceso en virtud de la norma de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que supone que el debido procedimiento se subsume al concepto de un plazo razonable. Naturalmente, medio siglo de tramitación, medio siglo de precautorias que son esencialmente provisionales, no pueden concebirse en el concepto de razonabilidad del plazo. Pero sin perjuicio de ello, nosotros fundamos esto por los antecedentes que existe, que bien se dijo en la relación, el debido procedimiento del artículo 19, número 3, inciso sexto, y el artículo 8 de la Convención Americana. Si me queda tiempo, solo remitiré unos segundos a estos principios, pero sí quisiera hacerme cargo que esta remisión lo hace su señoría en enero de este año en sentencia ROL 7400. El segundo principio vulnerado, que es fundamental a la norma constitucional de este artículo, el cual prohíbe el abandono del procedimiento, sin distinguir entre serviu o esta parte, vulnera el principio de igualdad, como muy bien establece el recurrente señor de Polo, magistrado del Segundo Tribunal Civil de Concepción, establece que la igualdad en las normas constitucionales fundadas en el debido proceso es conocido como el procedimiento racional y justo. Sin perjuicio de ello, nosotros complementamos con tres antecedentes relevantes a la norma vulneratoria de la igualdad. En primer lugar, el artículo 20 no es coherente con el sistema jurídico de nuestro ordenamiento. Creo que se desconectó. Estamos escuchando perfectamente. Perdón, gracias. En primer lugar, no es coherente. 4 minutos extra. Por favor, cierren en 1 minuto. En 1 minuto cierro. No es coherente con el sistema jurídico, el impulso procesal no es del juez. En tercer lugar, la declaración del abandono fue decretada en nuestra contra y eso fundamenta la arbitrariedad de la aplicación de la norma. Y el último principio, que es el principio de certeza jurídica, lo vamos a fundar conjuntamente con el recurrente en dos antecedentes: medio siglo de un procedimiento y medio siglo de precautorias que han vulnerado los derechos de esta sucesión. Es por estos motivos expresados, lamentablemente sin poder tener más desarrollo por los tiempos tenidos, es que solicito en representación de la comunidad Heimpel, en virtud de la delegación de procurador común que me ha asignado el magistrado, que se acepte la declaración de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad solicitada por el recurrente. Muchas gracias. Gracias a usted. Por doña Pilar Heimpel Bascuñán, de manera remota y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Félix Antolín Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación de doña Pilar Heimpel Bascuñán, solicitando, al igual que mi coparte, que se acoja la solicitud de inaplicabilidad del juez de Polo respecto al artículo 20 de la ley del ramo. Su señoría excelentísima, para no repetir y en atención al poco tiempo con el que contamos y para ser eficiente, simplemente quisiera hacerme cargo de algunos puntos según los cuales es claro que los hechos que ha relatado mi colega, la inaplicabilidad de la norma relativa al abandono del procedimiento es absolutamente procedente y es inconstitucional o contraría a la Constitución, en este caso concreto, la norma que prohíbe el abandono. En primer término, y para cerrar lo señalado respecto a la seguridad jurídica que esbozó mi colega, la seguridad jurídica, señora ilustrísima, es un principio que está, digamos, subyace en la Constitución, está en diversas normas y ha sido recogido por este excelentísimo tribunal de forma muy detallada, en una sentencia muy reciente que precisamente habla del abandono del procedimiento del 3 de marzo de este año, el rol que ya se mencionó, 7400-2019. En dicho caso existía una inestabilidad o incertidumbre respecto del cobro de ciertas cotizaciones previsionales laborales por 9 años. Acá estamos hablando de incertidumbre de 40 años respecto de qué bienes o no se van a rematar para pagar una urbanización. En consecuencia, es claro desde el punto de vista de los hechos jurídicamente relevantes en este caso, que la seguridad jurídica y la situación de indefensión o de incertidumbre en que está no solo nuestros representados, sino que también los pobladores de la población santalicia, es gravísima y no puede seguir siendo tolerada
por este excelentísimo tribunal. Luego, señoría excelentísima, hay que hacerse cargo de un par de argumentos que esbozó el Serviu, que en su negligencia es tal que ni siquiera compareció en estos autos, respecto al abandono del procedimiento, que dicen relación con la inconstitucionalidad subyacente de la norma. Primero, y que me lo mencionó mi colega también, en cuanto al impulso procesal, existe jurisprudencia reciente de este excelentísimo tribunal, el rol 6593-2019, en que en una causa también respecto al abandono del procedimiento de cobro de cotizaciones previsionales, respecto específicamente al artículo 4 bis de la norma en que las AFP pueden cobrar las cotizaciones previsionales, su señoría excelentísima señaló que dentro de otros argumentos no procedía la inaplicabilidad de la norma respecto de prohibición del abandono porque el impulso procesal por norma expresa recaía en el tribunal. Ese criterio de su señoría excelentísima se modificó un par de meses después, porque los hechos son distintos también, en el rol 7400-2019, donde en una causa similar, también de cobro de cotizaciones previsionales, y también donde el tribunal tenía el impulso procesal por norma expresa, su señoría excelentísima señaló, razonó, argumentando que el juez, en dicho caso concreto, en ese caso específico, si bien tenía el impulso procesal por norma teóricamente, no lo había podido ejercer porque la cosa se encontraba archivada. Pues bien, señoría excelentísima, el caso nuestro es aún más grave en términos de la falta de impulso, puesto que esta norma, este procedimiento, está regulado obligatoriamente por el CPC y dispone procesalmente que todas las facultades de administración, todas recaen en la parte demandante, que es el Serviu, y el juez no tiene ningún tipo de impulso procesal para la realización de bienes, para determinar el valor de la urbanización ni para pagarse. En consecuencia, era el único llamado a mover el procedimiento y a solucionar el problema de los pobladores de una vez por todas el Serviu. Eso por un lado. También se ha hecho referencia brevemente por la contraria, por escrito, digamos, respecto a que la ley en comento y el artículo 20 puede tener como finalidad otorgarle a la propiedad precautoriada una cierta función social. Porque eso sería excelentísima. Ese argumento es completamente improcedente en un caso como el de auto, porque en 40 años en que en todos estos bienes de ahora, y por lo tanto de la asociación que representamos, han estado precautoriados, han cumplido una función social, que era precisamente otorgarle al Serviu plenas facultades para rematar los bienes y proceder a la urbanización. Ello no ha ocurrido, y dejó de ocurrir, sobre todo por lo que mencionó mi coparte. A partir de la recepción provisoria, del decreto de recepción provisoria, son ahora los pobladores quienes tienen el derecho de proceder a la urbanización de la población, y son quienes tienen el impulso o las facultades para obtener fondos municipales, para obtener fondos estatales, incluso para acercarse a esta parte también a efectos de proceder a la urbanización. En consecuencia, ya el Serviu no tiene el resorte de pretender realizar bienes cuando tuvo 46 años para ello, y por lo tanto la función social de la propiedad, que es inherente a la propiedad, fue claramente cumplida en este caso, y no puede ser excusa dicha función para tener ad eternum bienes precautoriados por la mera negligencia del Serviu. Por último, señoría excelentísima, muy brevemente quisiera mencionar dos cosas más. Una, que es que esto fue un criterio del excelentísimo tribunal en la causa rol 6593-2019, esta parte, y así se hizo ver razonando en ese caso, a diferencia de que esta parte no tiene medios para poder salir de la situación de absoluta ilegalidad en que se encuentra en auto. Esta parte, ¿por qué? Porque estamos hablando de una urbanización de alrededor de 1.000 millones de pesos. Esta parte no tiene cómo pagar, es decir, esta parte no podría pagarle al Serviu para que este juicio termine y se realicen los bienes. Y no puede, porque no tiene ningún bien a su disposición, porque todos los bienes están en manos del Serviu, y es el Serviu quien debió haber realizado los bienes y haberse pagado. Es más, en el año 89, nuestro representado, el causante en ese caso, había llegado a un acuerdo con la Municipalidad de Tomé para efectos de proceder a la urbanización pagando con algunos de los bienes precautoriados. Dicho acuerdo, y consta en auto, fue declarado nulo, o se solicitó la nulidad por el Serviu, puesto que el Serviu estimó que era el único y solemne administrador
y soberano administrador de los bienes, y en consecuencia queda claro que esta parte no tiene otra forma de salir sino que a través del ejercicio de la facultad del servio, dado todo el tiempo transcurrido, ya no procede que sea el servicio su negligencia la que sigan, digamos, administrando estos bienes, sino que se decrete el abandono del procedimiento y se permita a los loteadores seguir adelante con la urbanización. Por tanto, su señoría excelentísima, solicito en representación de doña Pilar de Fátima Hempel Bascuñán que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad solicitado por el juez de Bolo, en consecuencia se declare inaplicable al caso concreto el artículo 20 y así se informa el Tribunal de Primera Instancia. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? Sí, Presidenta. Tiene la palabra el ministro García. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Aquí hay un conjunto de argumentos relativos a derechos afectados. Pero tenemos dificultad en esta causa porque el requirente es un juez y la contraparte Serviu no se ha hecho presente. Entonces, la primera regla, y eso quiero que pasemos de ese debate, es el dilema sobre el juicio sobre el plazo razonable. Yo quiero pasar de ese debate porque aparentemente la norma impugnada dice relación muy estricta con ese dilema y no tengo dudas sobre la naturaleza de ese problema. Lo que querría saber es cómo el efecto hipotético de la inaplicabilidad resuelve los otros problemas de este caso, que dicen relación con, primero, si gana o no impulso procesal, segundo, sobre los efectos sociales de regularización de la propiedad. Entonces quisiera conocer a juicio de ustedes cuáles son los efectos adicionales a las dimensiones sobre el plazo razonable del juicio, más allá de eso, sobre los otros efectos más bien sociales del caso involucrado en caso de acogerse a esta inaplicabilidad. Gracias. Tiene la palabra el abogado Carlos Pereira Jadue. Muchas gracias, ministro. Por intermedio de la señora presidenta de este tribunal, si bien entiendo la pregunta, quisiera hacer referencia a dos consideraciones distintas. En primer lugar está el impulso procesal y en segundo lugar el efecto social de la regularización. Es relevante en esta materia tener presente que el problema ya no se encuentra al amparo de la ley, o sea, no se encuentra al exclusivo amparo de la ley 16.741, llamémosla primera ley de loteo irregular, por dar un nombre, sino que existen leyes posteriores que son leyes de saneamiento, que dan un procedimiento especial. Cuando comencé mi alegato hice la distinción, que a este caso es relevante y bien atingente la pregunta del señor ministro, respecto a que este loteo no es un loteo irregular cualquiera, como una toma, sino que es un loteo irregular que tiene una naturaleza jurídica especial, que es de aquellos cuya nacimiento lo produce un acto jurídico determinado, que es el decreto supremo del presidente de la República. La regulación de las leyes de saneamiento posteriores establecen que para que se acoja este loteo irregular dictado en virtud del decreto supremo al procedimiento de saneamiento, solo puede ser por solicitud expresa del servio. En todos los otros casos, la ley dice que pueden ser los pobladores quienes se agrupen y solicitan que se regule, le solicitan a la municipalidad. En este caso concreto, solo podía ser el servio. En los hechos de Marra, respecto al efecto social, ocurrió en la comuna de Tomé, en que los pobladores se reunieron, hicieron la solicitud a la municipalidad y esto fue rechazado por el servio. Luego trabajamos y logramos que el servio lo solicitara después de 46 años. Y hoy día se acogió
y se dictaminó el decreto de recepción provisoria del 4 de marzo del 2019 que consta en Marra, que fue acompañado con citación y se tiene por reconocido. Es interesante eso porque hoy día el problema ya no se encuentra regulado por la ley de loteo irregular bajo la administración del Servio, sino que se encuentra hoy bajo el decreto de recepción provisoria en poder de la municipalidad. Perdón la vulgaridad del ejemplo que voy a dar, pero de la administración exclusiva y excluyente del Servio, la ley razona y dice solo puede proceder a este nuevo procedimiento de saneamiento si es que el Servio entrega sus facultades en virtud de una solicitud expresa de él a la municipalidad. Y hoy día es la municipalidad la encargada de conseguir fondos para lograr la urbanización de los pobladores. Por eso que el efecto social de la regularización, aplicado al caso concreto, ¿cuál es? Es que hoy, en virtud de la recepción provisoria ya decretada, encontramos una solución en la nueva norma, en la nueva normativa aplicable. Y esto es relevante porque no obedece al espíritu de la legislación, y esto hay que sincerarlo. Obedece, pero soluciona el problema de Marras de igual forma, porque el espíritu de la legislación suponía que no existían bienes suficientes. Y por lo tanto, como no existían bienes suficientes, el Servio no podía hacer nada para urbanizar. Entonces se genera este nuevo procedimiento. Peor aún, aquí existiendo bienes suficientes, el Servio no hace nada, generando un perjuicio a las 3 generaciones de la comunidad Hempel que represento en esta instancia, y a más de 200, al centenar de familias de la población santalicia, que no tienen urbanización. No quiero poner ejemplos, pero podrán imaginar la falta de cualquier tipo de alcantarillado, de cualquier tipo de urbanización o cualquier recepción que puedan tener estos pobladores. Entonces hoy día, respecto a los pobladores y respecto a la comunidad Hempel, quisiera hacer la subdistinción del ministro del efecto social. Para los pobladores de la comunidad santalicia, su solución hoy día está en virtud de la recepción provisoria. Respecto de la comunidad Hempel, el efecto social de esta regularización es que ellos siguen precautoriados en virtud de una negligencia. Es por eso que el abandono del procedimiento es inconstitucional por su naturaleza. Recordemos que el abandono del procedimiento es una sanción procesal a la negligencia, y aquí la negligencia es del Servio. Entendiendo el abandono del procedimiento como una sanción procesal, impedirla, por lo tanto, impide sancionar al Servio. Y es por eso que ha mantenido hasta el día de hoy las precautorias 46 años. Entonces, el efecto social es la vulneración al derecho de propiedad de toda la comunidad Hempel, en sus 2 dimensiones, en su dimensión individual y en su dimensión colectiva, como condición necesaria y no suficiente de la libertad, de la libertad conceptualizada constitucionalmente. Eso es la segunda pregunta. Y respecto al impulso procesal, si mi coparte tal vez pudiera desarrollar, y se hizo referencia a ello, sin embargo quisiera precisar un concepto relevante para no dilatar en exceso esta respuesta. Pero el impulso procesal aquí es relevante, ¿por qué? De acuerdo a la jurisprudencia establecida por este excelentísimo tribunal, los problemas en la institución del abandono del procedimiento son relevantes. ¿Cuál es el impulso procesal? Porque ese es el fundamento que permite en la historia fidedigna el establecimiento de las otras excepciones o de la norma en general que se prohíba la institución del abandono del procedimiento, ya que el impulso procesal no es de la parte, y si el impulso procesal viene a ser del tribunal, no se puede sancionar a la parte que no le corresponde esa obligación, porque no puedo sancionar a quien no tenga la obligación. Lo relevante en el caso de Marra respecto al impulso procesal, y para entender el abandono del procedimiento en su procedencia como sanción, es que el impulso procesal aquí no está dado, como en las otras materias referidas por mi coparte y colega, no está otorgado expresamente por la ley al tribunal, y para esto el marco jurídico constitucional son las disposiciones de artículos 6 y 7 de la Constitución, en cuya virtud establece una prohibición expresa a la magistratura de referirse a materias que no le están expresamente facultadas, ni aun a pretexto de circunstancia extraordinaria, es decir, el impulso procesal, ni aun a pretexto de existir un juicio que lleva más de 46 años en el despacho del tribunal, ni aun a pretexto de eso, el magistrado tenía la facultad legal de poder hacer impulso, es decir, de embargar los bienes, de rematarlos, de disponer de ellos, de urbanizar. Es por eso que no siendo
del magistrado, por lo tanto el impulso procesal es de parte. Y así se conceptualiza nuevamente la identidad del abandono al procesal y la nueva vulneración al principio de la igualdad, como establece mi alegato. Espero haber entendido la pregunta y podido haber desarrollado la respuesta con la venia de su excelentísimo tribunal. Gracias. Le pregunto al abogado Félix Antolín Martínez si quiere agregar algo, y sea breve, por favor. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Quisiera agregar solo un par de detalles respecto a la pregunta del señor ministro, que agradezco, por cierto. Con respecto a la razonabilidad del plazo, bueno, habrá que podemos estarnos a la propia jurisprudencia de este excelentísimo tribunal en los últimos dos fallos que existen en materia de abandono del procedimiento, que son los roles mencionados 7400 y 6593 de 2019. En ambos casos, en el primero, estamos hablando de un plazo de demora en el cobro de cotizaciones previsionales de 7 años, que el tribunal estimó que era poco razonable y que propendría a la falta de seguridad jurídica. En el segundo, en el 7400, ese mismo plazo, porque es similar al caso, el actor es distinto, pero es similar, ese plazo de no cobro o de demora en el cobro es de 9 años. En ambos casos, estos plazos generaban perjuicios directos a el demandado, puesto que se calculaban intereses sobre esas cotizaciones y el monto aumentaba. De ahí el razonamiento del excelentísimo tribunal de por qué no se pagó. Ya expliqué por qué en este caso nosotros jamás podríamos haber pagado. En este caso, señora excelentísima, no estamos hablando ni de 7 ni de 9 años, estamos hablando de 46. Nada más ni nada menos que 46. Una causa promedio de los estudios que se... Gracias. Ministro García. Por lo tanto, sí, lo de los plazos estaba fuera de mi pregunta, son los otros efectos. Muchas gracias. Entonces, el efecto, su señoría excelentísima, específico, es que de declararse por este excelentísimo tribunal inaplicable la norma que prohíbe el abandono, existe la gestión pendiente que existe en auto, es precisamente un incidente de abandono del procedimiento, dado la opinión manifestada por el magistrado de Polo. Si dicha norma desaparece y acreditada la permanente inactividad del Servio en Autos, lo que se va a declarar es abandonado el procedimiento. Dicho eso, entonces se van a alzar las precautorias sobre las cuales recaen o están los bienes de nuestra parte, y se va a dar término al juicio. Y eso es muy importante también, su derecho excelentísima, y conecta con el efecto social, porque de una vez por todas, Servio va a salir de la administración de estos bienes y van a ser los vecinos quienes van a tener la titularidad exclusiva para poder acceder a fondos municipales, a fondos estatales, e incluso de esta parte. Este asunto social, como decía mi coparte, ya se ha discutido en mesas de trabajo y Servio se ha negado permanentemente a colaborar con la gestión de los vecinos, puesto que sigue sosteniendo que está este juicio pendiente y que es el administrador. En consecuencia, el efecto directo de la aplicabilidad de la norma implica el abandono del procedimiento, el alzamiento de los inmuebles precautoriados, que está la totalidad del patrimonio de nuestro representado, y en consecuencia otorgarle nuevamente a los vecinos la administración y la facultad de obtener bienes para finalmente, de una vez por todas, urbanizar la población. Y en cuanto al impulso, simplemente muy brevemente confirmar que efectivamente los casos excepcionales de nuestra legislación, en que no se procede o se prohíbe el abandono, son casos en que el impulso recae en el tribunal. Quiebra antigua, particiones, y los casos que hemos visto también específicamente de familia, de juzgados laborales, donde hay normas expresan que es el propio juez que tiene las facultades de mover el procedimiento, y además que tiene la obligación de hacerlo con diligencia y con celeridad. O sea, se le entrega al juez la facultad del impulso de oficio para que sea más rápido, que son los casos que hemos visto de la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal. Acá, como mencionó mi colega, el magistrado juez civil no tiene ningún tipo de impulso y siempre hubo que estar a la voluntad del Servio, que como hemos visto ha sido prácticamente inexistente o absolutamente pasiva desde el punto de vista de proceder a su obligación de regularizar y urbanizar la población santafesina. Gracias. Tiene la palabra el ministro Letelier. Y la segunda a ambos abogados. El abogado Pereira, usted en el transcurso de su alegación señaló que
en algún momento procesal de la causa se había declarado el abandono de la instancia. Y le digo abandono de la instancia, esa es la segunda pregunta, en relación con eso. Y yo no quisiera preguntarle qué efectos tuvo esa declaración de abandono de instancia, y si tuvo efecto, parece que no los tuvo, y en qué época se hizo, o sea, en qué fecha. Y la segunda pregunta... Perdón, ministro Letelier, vamos por una pregunta para que sea menos complejo. Sobre esa pregunta tiene la palabra el abogado Carlos Pereira. Muchas gracias por la pregunta, por el intermedio de la señora presidenta. Respondo a la pregunta del ministro Letelier, del excelentísimo tribunal. Bien atingente sobre la materia. El artículo 12 de la ley 16.741 establece que este procedimiento se va a llegar por 3 cuadernos. El cuaderno principal o declarativo, en el cual se determina quién es el loteador, los costos y montos de la urbanización. El segundo cuaderno, el cuaderno de administración, donde se establecen cuáles son los bienes precautoriados, la realización, la ejecución, cuáles son los bienes que quedan después de la realización de los bienes y la devolución de estos bienes al loteador. Y el tercer cuaderno, el cuaderno de verificación, en el cual los ocupantes verifican su titularidad como ocupante para que se le entreguen títulos. ¿Qué ocurrió en el caso? Esta ley establece el derecho al loteador de impugnar la situación irregular, el decreto. Bien. En ese tiempo impugnó el decreto de recepción provisoria. La situación de irregular, no necesariamente el acto jurídico, hay una distinción relevante que hacer, no atingente a la materia. Respecto a ese procedimiento específico, la acción independiente al procedimiento de urbanización, que es esta acción accesoria de impugnación del decreto de loteo irregular, es que el servicio solicita al juez de ese incidente que es la impugnación del acto. Eso fue decretado con fecha, con la venia de la señora presidenta, con fecha 13 de junio de 1990. Se declaró el abandono respecto de ese acto, respecto de la acción, o sea, en virtud de la acción de esta parte haber impugnado, por haber cumplido los requisitos de temporalidad, y aplicaron para ese efecto, por resolución expresa del tribunal, las normas del Código de Procedimiento Civil. En ese entendido, bien estableció el relator en su materia, es que esta parte dispone sobre la materia al tribunal la solicitud de abandono del procedimiento. Y aquí es relevante hacerse sincero sobre esta situación. ¿Por qué esta parte no solicitó la declaración de inaplicabilidad? Porque hemos solicitado el abandono del procedimiento fundado en la derogación tácita de la norma, ya que solo se pudo haber decretado el abandono previamente si es que se entiende que la norma del artículo 20, por ser una norma preconstitucional, se ha encontrado derogada. Pero, a buen razonamiento del magistrado recurrente a la instancia, solicita a este tribunal que declare la inaplicabilidad del caso concreto, y para esto, y evitando citas redundantes, tan solo quisiera hacerme cargo de las conclusiones de la segunda jornada de reflexión interna de este excelentísimo tribunal, en el cual declara Perdón, que los problemas... Señor abogado, limítese a responder la pregunta, ya lleva 7 minutos, estamos vía remota, es muy complejo, por favor seamos breves y precisos en la respuesta. Esa es la respuesta entonces, su señoría, muchas gracias. El ministro Letelier no va a hacer la segunda pregunta, tiene la palabra el ministro Pica. Presidente, sí, quería preguntarle a ambas partes que nos ilustraran muy brevemente acerca del estado procesal en lo sustantivo de los otros 2 cuadernos del juicio que constituye la gestión pendiente.
¿Por qué? Porque las piezas principales que tenemos en nuestro proceso son solamente las relativas a la incidencia de abandono de procedimiento. Y si el problema jurídico de fondo es la duración de las precautorias, entiendo que el abandono de procedimiento está planteado en el marco del cuaderno de administración, pero hay 2 cuadernos más y no tenemos ningún antecedente de cuál es su estado procesal preciso, en pocas palabras. Tiene la palabra el abogado Pereira. Señora Excelentísima, por intermedio del señor presidente, quisiera precisar un antecedente relevante respecto a los cuadernos, porque por el tiempo que lleva de tramitación es de compleja dilucidación, es complejo dilucidar específicamente el estado procesal de cada cuaderno, ya que la tramitación de esto ha sido con algún grado de desorden, no con ocasión de la negligencia, sino con ocasión del tiempo. Esto se demuestra, por ejemplo, en que son 2 procedimientos en un mismo rol acumulados. Uno comenzado el año 73, que se acumuló al rol posterior del año 83. Existen de estos 3 cuadernos, hoy día podría dejar una minuta y no quiero cometer el error con precisión exacta el estado procesal en el que está, pero si mal no recuerdo, en la solicitud que hicimos en este tribunal, la última gestión pendiente que existe en todos los cuadernos es la solicitud de Serviu en el cuaderno de verificación de entregar títulos a 2 pobladores. Y eso fue con fecha, voy a confirmar en virtud de minuta que voy a hacer llegar a este tribunal, 2015. Esa fue la última gestión útil que se realizó en el cuaderno de verificación. Respecto a los demás, el cuaderno de administración, tan solo está la declaración de precautoria del año 70 y algo, como bien hace el recurrente cargo, que hace más de 30 años que está sin movimiento. Gracias. Tiene la palabra el abogado Félix Antolín Martínez. Gracias, señora presidenta. Respondiendo brevemente la pregunta y para ser lo más claro posible, de estos 3 cuadernos, el de reclamación e impugnación ya sabemos que está abandonado. En consecuencia, no hay discusión sustantiva, no puede haberla respecto a si la obligación de urbanizar fue cumplida o no, en términos sustantivos. Respecto al cuaderno de administración, como ya señala mi coparte, ese cuaderno tiene el objeto de proceder a la realización de los bienes y al pago o cobro de la urbanización. Ese cuaderno no se ha movido absolutamente nada, puesto que no se ha realizado ningún solo bien. No existe ningún orden de remate, ninguna subasta, nada. Y el tercer cuaderno, que es el de administración, el único movimiento que ha tenido, o que tuvo, digamos, fue hasta alrededor del año, como señala mi coparte, del 2015, donde se intentó llegar al valor específico de la obra de urbanización, existiendo un par de cotizaciones que hizo llegar Serviu al tribunal en su oportunidad. Entonces estamos hablando de prácticamente 5 años atrás, y por algún motivo que esta parte desconoce, y dada la negligencia de la contraparte no nos sorprende, no ha existido ningún impulso del Serviu en términos de determinar cuál es el monto específico de las obras a urbanizar. Por tanto, entonces tenemos un cuaderno que está terminado, uno que no se ha movido en 30 años y uno que no se ha movido en alrededor de 5. Y quisiera aclarar, por último, señora presidenta, que esto es muy importante, la declaración de abandono del procedimiento dice relación por los efectos con ambos cuadernos que quedan pendientes, puesto que lo que se está señalando es que la negligencia del Serviu incide en ambos cuadernos pendientes, esto es, el de verificaciones y el de administración, y en consecuencia, si bien obviamente desde el punto de vista de la tramitación existe un cuaderno de abandono, el efecto buscado por esta parte, y hoy traspasado por el ministro de Pueblo del excelentísimo Tribunal de Inconstitucionalidad, es que se declare abandonado el procedimiento en su conjunto, y en consecuencia ambos cuadernos que quedan pendientes terminen. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Señores ministros, señora ministra, ¿tienen más preguntas? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de esta causa y todas aquellas previstas para el día de hoy. Muchas gracias.